Hortensia, ve a sentarte a esa mesa del rincón. Aquí van a comer mi familia, al menos ellos tienen dinero para pagar su propia cuenta. Las palabras de Marta me golpearon en pleno pecho. Ahí estaba yo, Hortensia Chávez, de 67 años, parada en medio del restaurante mientras todos los comensales volteaban a vernos. Había llegado puntual al almuerzo dominical familiar, como cada semana, esperando compartir la mesa con mi hijo Carlos y mi nieta Tania. Pero lo que encontré fue una trampa perfectamente orquestada. Marta había invitado a sus padres, Paulina y Antonio Gallés, junto con su hermano Ignacio y su esposa Selma, sin avisarme. Y ahora pretendía mandarme a comer sola, como si fuera una indigente, como si no fuera yo quien había estado pagando estos almuerzos dominicales durante los últimos 3 años. Como si no fuera yo quien les había regalado la tarjeta de crédito que usaban para venir aquí cada domingo. ¿Cómo dices? Las palabras apenas salieron de mi garganta. El mesero se quedó inmóvil junto a nuestra mesa, con los menús en las manos, claramente incómodo con esta situación que se estaba desarrollando frente a todos los comensales. Lo que escuchaste perfectamente. Esta mesa es para 8 personas y somos 8. Tú te vas a sentar allá. Marta señaló una mesa pequeña en el rincón, cerca de los baños, donde normalmente se sentaban las personas que venían solas o esperaban para llevar. Una mesa que olía a desinfectante y tenía una silla coja. Mis piernas comenzaron a temblar. 67 años en este mundo, 40 trabajando como secretaria en esa oficina fría para darle a este hijo mío todo lo que necesitaba, y así me pagaba. Busqué la mirada de Carlos, esperando que defendiera a su madre, que dijera algo, lo que fuera. Pero mi hijo evitó mis ojos y se concentró en revisar su teléfono como si esta humillación pública no fuera con él. Carlos. Susurré su nombre como una súplica, como cuando era niño y necesitaba que yo lo protegiera de las burlas en la escuela, cuando llegaba llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos viejos. Finalmente levantó la cabeza, pero lo que vi en sus ojos me destrozó por completo. No había amor, no había respeto, no había ni siquiera lástima. Solo había fastidio, como si yo fuera un problema incómodo que necesitaba resolver rápidamente. Mamá, es solo por hoy. La familia de Marta vino de lejos y queremos que estén cómodos. Tú entiendes, ¿verdad? No es para tanto. ¿Que yo entendiera? ¿Que no era para tanto? ¿Que entendiera que después de darle todo a este hombre, después de sacrificar mi juventud, mi dinero, mis sueños para que él pudiera tener una carrera universitaria, una casa bonita, una familia próspera, ahora me trataba como si fuera un mueble viejo que estorbaba? La familia de Marta me miraba con una mezcla de lástima fingida y satisfacción real. Antonio Gallés hasta sonreía disimuladamente, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Su esposa Paulina movía la cabeza con falsa compasión, pero sus ojos brillaban de malicia. Pobrecita, murmuró Selma, la cuñada de Marta, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Debe ser difícil depender de la caridad de los hijos a esta edad. ¿Caridad? Yo, que había trabajado desde los 15 años, que había ahorrado cada dólar durante décadas, que había vendido las joyas de mi difunta madre para pagar la carrera de medicina de Carlos, que había hipotecado mi propia casa para darle el enganche de la suya, ¿dependía de su caridad? Tania, mi nieta de 17 años, levantó la vista de su plato con los ojos muy abiertos. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero era solo una niña. ¿Qué podía hacer contra esta coalición de adultos crueles? ¿Y quién va a pagar la cuenta de tu familia, Marta? Pregunté con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro sentía como si me estuvieran desgarrando. Porque si mal no recuerdo, la última vez que vinieron, la cuenta fue de $250 y ustedes se fueron muy rápido cuando llegó el momento de pagar. La cara de Marta se transformó completamente. Sus mejillas se pusieron rojas de la ira y sus ojos se entrecerraron como los de una víbora. No es tu problema, Hortensia. Nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, no como otras personas que viven de limosnas y se creen con derecho a opinar. ¿Limosnas? Esa palabra me atravesó como un hierro caliente. Yo, que había trabajado durante 40 años como secretaria en esa oficina donde me trataban como parte del mobiliario, juntando cada dólar, ahorrando hasta mi propia comida para que Carlos pudiera estudiar medicina, ¿vivía de limosnas? Los otros comensales ya no disimulaban. Nos miraban abiertamente, algunos hasta susurraban entre ellos. Una pareja de ancianos en la mesa de al lado movía la cabeza con desaprobación,
pero no sabía si era hacia mí o hacia ellos. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Me voy a sentar allá. Caminé hacia esa mesa miserable del rincón, sintiendo las miradas de todos los comensales clavándose en mi espalda como agujas. Cada paso era una tortura, pero mantuve la cabeza en alto. No iba a darles el gusto de verme llorar en público. No iba a destruir los últimos restos de dignidad que me quedaban. Me senté sola en esa mesa diminuta que se tambaleaba, viendo cómo mi familia se reía y conversaba como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera. Como si los últimos 67 años de mi vida, de sacrificios y amor incondicional, no hubieran significado absolutamente nada para ellos. Pero entonces Tania hizo algo que cambió todo para siempre. Se levantó de su silla, ignorando las miradas furiosas de sus padres, caminó hasta mi mesa y se sentó frente a mí. Abuela, yo voy a comer contigo. No, mijita, regresa con tu familia. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Pero Tania me tomó de la mano con esa fuerza que solo tienen los jóvenes cuando defienden lo que es justo, me miró directamente a los ojos y dijo algo que hizo que el restaurante entero se quedara en silencio. En realidad, abuela, ¿por qué no les dices a todos quién es la que realmente mantiene nuestra casa? El silencio en el restaurante era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Las palabras de Tania habían caído como una bomba en medio de esa farsa que Marta había montado. Carlos se puso pálido, Marta apretó los puños, y la familia Gallés nos miraba con curiosidad, sin entender completamente lo que acababa de pasar. Pero yo sí sabía. Mi nieta acababa de abrir una puerta que ellos habían estado cerrando con llave durante años. Una puerta que guardaba la verdad sobre quién realmente pagaba las cuentas en esa familia que me había humillado públicamente. Todo comenzó hace 5 años, cuando Carlos terminó su especialización en cardiología. Yo estaba tan orgullosa de mi hijo doctor, de ese niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 8 años. Recordaba perfectamente el día que llegó corriendo a casa, con lágrimas en los ojos, preguntándome por qué su papá no volvía más. ¿Hice algo malo, mami? Por eso se fue. Le mentí. Le dije que su papá tenía que trabajar muy lejos, que volvería pronto. Pero yo sabía la verdad. Su padre se había ido con una mujer 20 años menor y nunca más supimos de él. Nunca mandó ni $1, nunca llamó en su cumpleaños, nunca preguntó si su hijo necesitaba algo. Así que fui padre y madre. Trabajé dobles turnos en la oficina, vendí todo lo que tenía valor, incluso el anillo de bodas de mi abuela, para que Carlos nunca sintiera que le faltaba algo. Pagué su escuela privada, sus uniformes, sus libros, sus clases de inglés. Cuando cumplió 15 años y me pidió una fiesta, trabajé fines de semana durante 6 meses para dársela. Mami, eres la mejor madre del mundo, me decía entonces, abrazándome fuerte cuando llegaba cansada del trabajo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento el amor se había convertido en desprecio? Cuando Carlos entró a la universidad para estudiar medicina, yo sabía que no tenía el dinero para pagársela. Mi salario de secretaria apenas alcanzaba para los gastos básicos. Pero un día llegué a casa y lo encontré llorando sobre los libros. No puedo más, mamá. Los otros estudiantes tienen todo y yo no tengo ni para comprar los materiales. Mejor me salgo y busco trabajo. Ni se te ocurra, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Tú vas a ser médico, cueste lo que cueste. Y costó todo. Hipotequé la casa que había heredado de mis padres, esa casita humilde pero propia donde habíamos vivido toda la vida. Pedí préstamos en el banco, usando como garantía mi trabajo de 20 años en la misma empresa. Vendí las pocas joyas que tenía, incluso la cadena de oro que mi madre me había dado antes de morir. Algún día te voy a pagar todo esto con intereses, te lo prometo, me decía Carlos cada vez que yo llegaba con el dinero para otra colegiatura, para otros libros, para otra cosa que necesitaba. Durante 8 años, mantuve a Carlos en la universidad. 8 años comiendo frijoles y arroz, usando la misma ropa hasta que se deshacía, caminando en lugar de tomar el autobús para ahorrar esos pocos dólares. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía las calificaciones de mi hijo, cuando me contaba de sus logros, cuando me decía que yo era su heroína. Cuando se graduó y consiguió trabajo en el hospital, pensé que finalmente podríamos respirar. Que podría dejar de preocuparme por el dinero, que tal vez hasta podríamos salir a cenar de vez en cuando,
como una familia normal. Pero entonces llegó Marta. La conoció durante su residencia. Era enfermera, bonita, de familia acomodada. Desde el primer día que la trajo a casa, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era nada que pudiera explicar con palabras, solo una sensación, una frialdad en su mirada cuando pensaba que yo no la estaba viendo. «Es maravillosa, mamá», me decía Carlos, con esa sonrisa bobalicona que ponen los hombres cuando están enamorados. «Es inteligente, trabajadora, viene de una buena familia. Sus padres tienen una empresa de construcción». Ah, sí, la famosa empresa de construcción de los Gallés, que resultó estar quebrada, pero eso lo supe después. En ese momento, yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Cuando Carlos me dijo que se iban a casar, yo me alegré sinceramente. Pensé que Marta podría ser la hija que nunca tuve, que podríamos formar una familia unida. Hasta le ofrecí pagar parte de la boda. «No es necesario, señora Hortensia», me había dicho Marta con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer. «Mi familia se encarga de todo». Pero 3 días antes de la boda, Carlos llegó desesperado a mi casa. «Mamá, necesito tu ayuda. Los padres de Marta tuvieron un problema con el negocio y no pueden pagar el salón. Si no pagamos mañana, cancelan todo». ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que mi hijo se quedara sin boda? Saqué mis últimos ahorros, los $5,000 que había logrado juntar trabajando horas extras durante 2 años. Los $5,000 que eran para arreglar el techo de mi casa, que se filtraba cada vez que llovía. «Esto es solo prestado, mamá. Te lo devolvemos el próximo mes», me prometió Carlos. Nunca vi ni un centavo de regreso. Después de la boda, las cosas cambiaron. Carlos ya no venía a visitarme tan seguido. Cuando lo hacía, Marta siempre tenía una excusa para quedarse en el auto o llegar tarde. Poco a poco, mi hijo se fue alejando, como si yo fuera un capítulo embarazoso de su pasado que prefería olvidar. Pero cuando nació Tania, pensé que las cosas mejorarían. Una nieta puede unir a cualquier familia, pensé. Y tenía razón, pero no como yo esperaba. «Mamá, necesitamos que nos ayudes con los gastos del bebé», me dijo Carlos un día, cuando Tania tenía apenas 3 meses. «El sueldo del hospital no alcanza y Marta tuvo que dejar de trabajar para cuidarla». Y ahí comenzó todo otra vez. La leche en polvo, los pañales, la ropa, las medicinas, todo lo que esa niña necesitaba, yo se lo compraba. No porque Carlos no pudiera, sino porque cada dólar que él ganaba se iba en el carro nuevo, en la ropa de marca de Marta, en las salidas con sus amigos médicos. Cuando Tania cumplió 2 años, Carlos y Marta compraron casa. Una casa hermosa en una colonia exclusiva, con 3 recámaras y jardín. El día que me llevaron a conocerla, me sentí orgullosa. Mi hijo había llegado lejos. «¿Cómo lograron comprar algo tan bonito?», les pregunté, admirando la sala elegante y la cocina moderna. «Bueno, mamá, tú sabes que los médicos ganamos bien», dijo Carlos, evitando mi mirada. «Y los papás de Marta nos ayudaron con el enganche». Mentira. Lo supe después, cuando encontré los papeles. Yo había sido quien dio el enganche. Los $50,000 que saqué al hipotecar mi casa por segunda vez, esos $50,000 que Carlos me pidió prestados para una emergencia médica que nunca existió. Pero seguí callada. Seguí creyendo que todo era temporal, que cuando Carlos se estableciera mejor en su carrera, cuando Marta regresara a trabajar, todo cambiaría. No cambió. Solo empeoró. «En realidad, abuela», repitió Tania, apretando mi mano más fuerte, «¿por qué no les dices a todos que eres tú quien paga nuestra casa, nuestro carro, nuestros almuerzos dominicales?» Carlos se levantó tan rápido que tiró su copa de agua. «Tania, cállate. No sabes de lo que estás hablando». Pero mi nieta no se calló. Esa niña valiente, que había crecido viendo todo, que sabía perfectamente de dónde venía el dinero que mantenía a su familia a flote. «Sí sé, papá. Sé que cada mes la abuela te da $2,000. Sé que ella pagó tu auto, que ella paga la hipoteca de nuestra casa, que ella nos compra la comida. Y sé que tú y mi mamá la tratan como si fuera una carga». El restaurante entero nos miraba. Marta estaba roja de vergüenza y furia. Los Gallés no sabían dónde meter la cara. «Ya basta», gritó Marta, pero su voz sonaba desesperada. «Esta niña no sabe lo que dice. Son puras fantasías.
Pero yo ya no podía seguir callando. Las palabras de mi nieta habían roto la presa que había construido durante años para proteger el orgullo de mi hijo. No son fantasías, Marta, dije con una voz que no reconocía como mía. Y creo que es hora de que todos sepan la verdad. Las palabras salieron de mi boca como agua que rompe un dique. Ya no podía detenerlas. Ya no quería hacerlo. Después de años de tragarme la humillación, de proteger el orgullo de un hijo que me pagaba con desprecio, mi nieta me había dado el valor para hablar. La verdad es que durante los últimos 5 años, yo he estado manteniendo a esta familia, dije, levantándome de esa mesa miserable del rincón. Mi voz era firme, más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Cada mes, Carlos recibe de mí $2,500 para los gastos de la casa. El pago de su hipoteca sale de mi cuenta bancaria. Su auto, ese Mercedes del que tanto presume, lo pagué yo. Marta intentó interrumpirme, pero alcé la mano y continué. Los viajes que publican en Facebook, las cenas en restaurantes caros, la ropa de marca, todo sale de mi dinero. Dinero que gané trabajando 40 años. Dinero que ahorré viviendo como una monja para darle a mi hijo la vida que él creía merecer. Carlos estaba pálido como un papel. Mamá, no hagas esto aquí. Podemos hablar en casa. ¿En casa? ¿En cuál casa, Carlos? ¿En la que hipotequé 2 veces para mantener tu estilo de vida? ¿O en la tuya, esa que según tú compraste con tu esfuerzo? Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No, hijo. Ya no más conversaciones en privado. Ya no más secretos para proteger tu imagen. Los Gallés nos miraban boquiabiertos. Antonio había dejado de sonreír y Paulina parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Ignacio y Selma intercambiaban miradas incómodas, claramente arrepentidos de haber venido a este almuerzo familiar que se había convertido en un juicio público. Pero lo que realmente me dolió fue la expresión en el rostro de Carlos. No había vergüenza, no había arrepentimiento. Solo había rabia. Rabia porque su farsa había sido expuesta. Rabia porque ya no podría seguir aparentando ser el hijo exitoso que mantenía a su familia con su propio esfuerzo. Esto es ridículo, murmuró Marta, pero su voz sonaba temblorosa. Hortensia está exagerando. Es cierto que nos ayuda de vez en cuando, pero... ¿De vez en cuando? Tania se levantó también, con esa valentía que solo tienen los jóvenes cuando ven una injusticia. Mamá, la abuela nos da dinero cada primer lunes del mes. Lo sé porque he visto los recibos. $700 para la casa, 500 para el carro, 300 para la comida, 1000 para gastos varios. Cada mes, sin falta. El silencio en el restaurante era absoluto. Hasta los meseros habían dejado de moverse, como si inturan que estaban presenciando algo importante, algo que cambiaría para siempre la dinámica de esta familia. Fue entonces cuando Carlos hizo algo que jamás pensé que haría. Se levantó, tomó a su hija del brazo con más fuerza de la necesaria y le dijo con una voz fría que me heló la sangre. Tania, tú te callas ahora mismo o te quedas sin teléfono, sin salidas, sin nada. Esta no es tu conversación. Ver a mi hijo amenazar a mi nieta por defender la verdad fue el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo mi corazón, era algo más profundo. Era la última gota de respeto que tenía hacia el hombre en el que se había convertido mi bebé. Suéltala, le dije con una voz que nunca había usado con él. No te atrevas a tocar a esa niña por decir la verdad que tú no tienes valor de admitir. Carlos me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era la mirada de un extraño, de alguien que me odiaba por haber arruinado su espectáculo. Tú eres la que está arruinando todo, mamá. Era necesario hacer este show delante de toda esta gente. Show. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Llamar show a decir la verdad? Show a defender mi dignidad después de que tu esposa me humillara públicamente. Marta se levantó también, con las mejillas rojas de vergüenza e ira. Nadie te pidió que nos mantuvieras, Hortensia. Si lo haces, es porque quieres. Nadie te está obligando. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho. ¿Qué nadie me pidió? En serio, Marta. Me volví hacia Carlos, buscando sus ojos que ahora evitaban los míos. ¿Le vas a decir tú o le digo yo cómo llegaste a mi casa hace 3 años, llorando como un niño porque no podían pagar la hipoteca? Carlos cerró los ojos y negó con la cabeza.
Mamá, por favor. Pero ya no había vuelta atrás. Llegaste a mi casa un domingo, igual que hoy. Te sentaste en mi cocina y me dijiste, mamá, nos van a quitar la casa. Marta está embarazada otra vez y yo no puedo con todos los gastos. Si no conseguimos $15,000 esta semana, perdemos todo. Los Gallés nos miraban como si estuviéramos protagonizando una telenovela. Otros comensales habían dejado de disimular y nos observaban abiertamente. Y yo, como la tonta que soy, como la madre que creía que su hijo la amaba, fui al banco al día siguiente y saqué esos $15,000 de mi jubilación. Dinero que había ahorrado durante 20 años para mis gastos médicos, para mi vejez. Eso fue diferente, murmuró Carlos. Era una emergencia. ¿Y qué hay de los otros 10,000 que me pediste 6 meses después para el auto de Marta? ¿Y los 5,000 para las vacaciones en Cancún? ¿Y los 8,000 para el aire acondicionado nuevo? Todo eran emergencias, Carlos. Marta intentó levantarse de la mesa, claramente queriendo escapar de esta situación, pero la detuve con la mirada. No, Marta. Tú empezaste esto. Tú fuiste la que me humilló públicamente, la que me trató como si fuera una limosnera. Ahora vas a escuchar hasta el final. Me volví hacia los Gallés, que seguían sentados como estatuas, sin saber qué hacer. Y ustedes, la familia próspera que tiene dinero para pagar su propia comida, ¿saben que su hija y su yerno han estado viviendo de mi dinero durante años? ¿Saben que esa casa bonita de la que tanto presumen, ese carro de lujo, esas vacaciones en la playa, todo ha salido de la jubilación de una secretaria jubilada? Antonio Gallés finalmente encontró su voz. Nosotros no sabíamos. Por supuesto que no sabían. Porque Carlos y Marta han estado mintiendo. A ustedes, a mí, a toda la familia. Han estado viviendo una vida de mentiras, mantenida por una mujer de 67 años que se sacrificó toda la vida por un hijo que ahora la trata como basura. Tania estaba llorando en silencio, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Mi nieta había visto la injusticia y había tenido el valor de señalarla, algo que yo no había tenido durante años. Carlos finalmente habló, pero sus palabras fueron las más dolorosas de toda la tarde. Si tanto te molesta ayudarnos, mamá, simplemente deja de hacerlo. Nadie te está pidiendo que te sacrifiques por nosotros. ¿Nadie me estaba pidiendo? ¿En serio creía que yo había estado manteniéndolos durante años por mi propio gusto? Creía que había hipotecado mi casa, que había gastado mis ahorros, que había trabajado hasta los 65 años porque me divertía hacerlo. Tienes razón, Carlos, le dije con una calma que me sorprendió. Nadie me está pidiendo que los mantenga. Y desde hoy, nadie va a tener que pedírmelo nunca más. Me volví hacia Tania, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Mijita, ¿quieres venir conmigo? Vamos a almorzar a otro lugar, donde las personas se respeten entre sí. Mi nieta no dudó ni un segundo. Se levantó, tomó su bolsa y caminó hacia mí. Sí, abuela. Vamos. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Marta susurrar algo sobre drama innecesario y a Carlos murmurar sobre falta de respeto. Pero no me volví. Ya había perdido demasiados años volteando atrás, esperando que ellos cambiaran. En la puerta del restaurante, Tania me tomó del brazo. Abuela, ¿estás bien? Sí, mijita, le dije, y por primera vez en años, era verdad. Estoy más que bien. Estoy libre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té de manzanilla que se había enfriado hace horas, repasando una y otra vez lo que había pasado en el restaurante. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Si tanto te molesta ayudarnos, simplemente deja de hacerlo. ¿Era tan fácil para él? 5 años de sacrificio se podían borrar con una frase cruel dicha en un momento de rabia. Pero lo que más me dolía no era la ingratitud, sino la frialdad. La forma en que me había mirado, como si yo fuera una extraña que se había metido en su vida para causarle problemas. Tania se había quedado conmigo esa tarde. La había llevado a comer helado después del restaurante, y ella me había contado cosas que yo ya sospechaba pero que me dolió escuchar confirmadas. Abuela, ellos siempre hablan mal de ti cuando no estás, me había dicho mientras removía su helado de vainilla. Mamá dice que eres muy dramática, que exageras todo. Y papá
Papá dice que te gusta hacerte la víctima para que la gente te tenga lástima. Cada palabra era una puñalada. ¿Así me veían? ¿La mujer que había trabajado doble turno para pagar sus estudios era dramática? ¿La madre que había vendido hasta sus joyas familiares para que él pudiera ser médico se hacía la víctima? ¿Y tú qué piensas, mijita?, le había preguntado, aunque temía la respuesta. Yo pienso que sin ti, nosotros no tendríamos nada, había respondido Tania con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. Y pienso que mis papás son unos malagradecidos. Ahora, a las 3 de la mañana, con el silencio de la casa pesándome como una losa, comencé a hacer algo que debía haber hecho años atrás. Comencé a revisar papeles, a organizar recibos, a documentar cada dólar que había dado a esa familia que ahora me trataba como un estorbo. Fui a mi closet y saqué la caja de zapatos donde guardaba todos los comprobantes. Era una caja vieja, de cuando me compré unos zapatos para la graduación de Carlos. Zapatos que me costaron una semana de comida de frijoles y arroz, pero que valía la pena porque mi hijo se graduaba de médico. Cuando abrí la caja, me golpeó el olor a papel viejo y la tristeza de todos esos recuerdos. Ahí estaban los recibos bancarios de cada transferencia, los comprobantes de cada pago, las cartas que Carlos me había escrito pidiéndome dinero. Cartas llenas de promesas que nunca cumplió. La primera era de hace 5 años, escrita en su letra de médico que casi no se podía leer. Mamá querida, necesito tu ayuda para el enganche de la casa. Son $50,000, pero te prometo que te los devuelvo en cuanto me establezca bien en el hospital. Eres la mejor madre del mundo. La mejor madre del mundo. ¿Cuándo había dejado de serlo? ¿En qué momento pasé de ser su heroína a ser su carga? Seguí leyendo. Una carta de hace 4 años. Mamá, el carro de Marta se descompuso y necesitamos uno nuevo para que pueda llevar a Tania a la escuela. ¿Podrías prestarnos 20,000? Ya sabes que apenas nos estamos acomodando. Otra de hace 3 años. Mamá, Tania necesita aparatos para los dientes y el seguro no los cubre. Son $8,000, pero es por la salud de tu nieta. Y así, carta tras carta, promesa tras promesa que nunca se cumplió. Cada vez que yo vaciaba mis ahorros para ayudarlos, Carlos me decía que era la última vez, que ya no me molestaría más. Pero al mes siguiente llegaba otra emergencia, otra necesidad, otra excusa. Comencé a hacer cuentas en una hoja de papel. 50,000 del enganche de la casa, 20,000 del carro de Marta, 15,000 de la crisis de la hipoteca, 8,000 de los aparatos de Tania, 5,000 de las vacaciones en Cancún porque necesitaban relajarse después de tanto estrés, 10,000 del aire acondicionado y las renovaciones de la casa. Y eso sin contar los $2,500 mensuales que les había estado dando religiosamente durante los últimos 5 años. 2,500 por 60 meses, $150,000. Cuando terminé de sumar, la cifra me dejó sin aliento. $268,000. Había dado a mi hijo y su familia casi $300,000 en 5 años. El equivalente a mi casa, mi carro, y todos mis ahorros de jubilación. $300,000 que, según Carlos, nadie le había pedido que diera. Me levanté y fui a mi computadora vieja, esa que había comprado de segunda mano porque no podía permitirme una nueva después de tanto dar dinero a Carlos. Entré a mi cuenta bancaria y comencé a imprimir estados de cuenta. Necesitaba documentar todo, cada transferencia, cada cheque, cada retiro que había hecho para mantener a esa familia. Mientras la impresora trabajaba, recordé todas las veces que Carlos me había dicho que no era necesario que le diera recibos, que no era necesario que llevara cuentas tan estrictas. Somos familia, mamá. Entre familia no se llevan cuentas, me decía cada vez que yo sacaba mi libreta para anotar cuánto le había dado. Ahora entendía por qué no quería que llevara cuentas. Porque sabía perfectamente que si yo sumaba todo, me daría cuenta de la magnitud del abuso. Cuando terminé de imprimir todo, tenía una pila de papeles de más de 5 centímetros de alto. 5 años de mi vida reducidos a números en una página, pero números que no mentían. A diferencia de mi hijo, decidí hacer algo más. Fui a mi computadora y busqué el perfil de Facebook de Carlos. Algo que había estado evitando hacer durante meses porque sabía que me iba a doler. Y efectivamente, me dolió. Ahí estaban las fotos de sus vacaciones en Cancún, con el caption trabajando duro para darse estos gustos.
Las fotos del carro nuevo de Marta con bendecidos por todo lo que hemos logrado con nuestro esfuerzo. Las fotos de su casa renovada con cuando trabajas duro, los sueños se hacen realidad. Nuestro esfuerzo. Trabajando duro. Nuestros sueños. No había una sola mención a la madre que había hecho posible todo eso. No había una sola foto conmigo. Era como si yo no existiera en esa vida perfecta que él había construido con mi dinero. Pero lo que más me dolió fue una publicación de hace apenas 2 semanas. Una foto de Carlos con Marta y Tania en un restaurante caro, con el texto, Family Time con mis 2 mujeres favoritas. Gracias a Dios por bendecirme con una familia tan hermosa y por darme la fuerza para proveer para ellas. La fuerza para proveer. Mi dinero se había convertido en su fuerza para proveer. Cerré la computadora y regresé a mi cocina. Ya había visto suficiente. Ya sabía lo que tenía que hacer. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi banco. Aunque eran las 4 de la mañana, sabía que tenían servicio automático las 24 horas. Necesitaba cancelar todas las transferencias automáticas que tenía programadas para Carlos. Para cancelar transferencias automáticas, presione 3, me dijo la voz grabada. Presioné 3 y seguí las instrucciones. Una por una, cancelé todas las transferencias. Los $700 mensuales para la hipoteca. Los 500 para el pago del carro. Los 300 para los gastos de la casa. Los 1000 para gastos varios. Con cada cancelación, sentía como si me quitara un peso de encima. Como si después de años cargando una piedra enorme en la espalda, finalmente pudiera respirar. Cuando terminé, me quedé sentada en silencio. Por primera vez en 5 años, el próximo mes Carlos no recibiría ni $1 mío. Por primera vez en 5 años, tendría que enfrentar sus responsabilidades como el adulto que supuestamente era. Pero sabía que esto no iba a terminar aquí. Carlos no iba a aceptar que se acabara su fuente de dinero fácil. Vendría a buscarme, me rogaría, me haría sentir culpable. Usaría a Tania, usaría el chantaje emocional, usaría todo lo que estuviera a su alcance para que yo volviera a abrir mi cartera. Por eso necesitaba estar preparada. Necesitaba proteger lo poco que me quedaba antes de que él tratara de quitármelo todo. Al día siguiente tenía que ir al banco, tenía que hablar con un abogado, tenía que asegurarme de que mi casa, mi único patrimonio real, estuviera protegida. Porque ahora sabía de lo que Carlos era capaz. Y sabía que cuando se diera cuenta de que el dinero se había acabado, trataría de tomar por la fuerza lo que ya no podía obtener con lágrimas falsas. Mientras guardaba todos los papeles en una carpeta nueva, recordé algo que mi madre me había dicho años atrás. Hija, el amor sin límites se convierte en abuso. Y el abuso sin consecuencias se convierte en costumbre. Carlos había convertido mi amor en costumbre. Pero las costumbres se pueden cambiar. Y yo estaba lista para cambiar la mía. A las 8 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Había dormido apenas 2 horas, pero me sentía más despierta de lo que había estado en años. Era como si la confrontación del restaurante hubiera removido una niebla que llevaba tiempo nublando mi mente. Mi primera parada fue el banco. Entré con mi carpeta llena de documentos y pedí hablar con el gerente. Era el mismo banco donde había trabajado durante 40 años depositando mi salario, donde había sacado todos esos préstamos para mantener a Carlos, donde había hipotecado mi casa 2 veces. Señora Chávez, me saludó el gerente, el señor Romario Pacheco, un hombre de unos 50 años que me conocía desde que era empleado junior. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Romario, necesito proteger mis activos, le dije directamente. Y necesito entender todas las opciones que tengo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles dramáticos, solo los hechos financieros. Le mostré los estados de cuenta, las transferencias, los montos que había estado dando mensualmente durante 5 años. Dios mío, señora Chávez, murmuró mientras revisaba los papeles. Usted ha transferido. Esto es mucho dinero. $268,000 en 5 años, le confirmé. Y ahora necesito asegurarme de que lo que me queda esté protegido. Romario me explicó varias opciones. Podía cambiar todas mis cuentas a cuentas que requirieran doble autorización para cualquier movimiento. Podía crear un fideicomiso para proteger mi casa. Podía establecer límites de retiro diarios más bajos. ¿Hay alguna forma de que alguien pueda forzarme a darle acceso a mis cuentas? Le pregunté. No,
Señora, a menos que usted firme documentos dándole poder legal a otra persona, nadie puede tocar su dinero. ¿Y si alguien trata de convencerme de que firme esos documentos? Romario me miró con comprensión. Había visto casos similares antes. Señora Chávez, usted está en peligro. No físicamente, le respondí, pero creo que van a presionarme mucho para que siga dándoles dinero. Entiendo. Vamos a establecer un código de seguridad. Cualquier transacción mayor a $500 requerirá que usted venga personalmente al banco y dé este código. Si alguien la presiona para hacer transferencias por teléfono o internet, no podrá hacerlo. Pasamos 2 horas configurando todas las protecciones. Cuando salí del banco, me sentía como si hubiera puesto un escudo alrededor de mi vida financiera. Mi siguiente parada fue la oficina del licenciado Tales Muñoz, un abogado que me había recomendado una antigua compañera de trabajo. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro, pero el hombre me inspiró confianza desde el primer momento. Señora Chávez, cuénteme qué necesita, me dijo después de ofrecerme un café que rechacé porque ya tenía los nervios alterados. Le conté toda la historia. Los préstamos, las transferencias mensuales, la humillación del restaurante, las amenazas implícitas de Carlos cuando le dije que no iba a darle más dinero. ¿Usted tiene prueba de todo lo que me está contando?, me preguntó. Saqué mi carpeta y se la entregué. El licenciado Muñoz revisó cada papel en silencio, de vez en cuando movía la cabeza o hacía anotaciones en un cuaderno. Señora Chávez, esto es abuso financiero sistemático, me dijo finalmente. Su hijo y su nuera han estado explotándola económicamente durante años. Escuchar esas palabras en boca de un profesional me impactó más de lo que esperaba. Una cosa era sentir que algo estaba mal, otra muy diferente era tener confirmación legal de que había sido víctima de abuso. ¿Puedo recuperar algo de ese dinero?, le pregunté. Es difícil. Técnicamente, usted dio el dinero voluntariamente. No hay contratos que establezcan que eran préstamos que debían devolverse. Pero podemos establecer límites legales para proteger lo que le queda. El licenciado me explicó que podía crear un testamento muy específico que protegiera mis bienes. También podía establecer una orden de restricción si Carlos trataba de acosarme o presionarme para obtener dinero. ¿Usted cree que su hijo podría volverse agresivo cuando se dé cuenta de que el dinero se acabó?, me preguntó. No lo sé, le respondí honestamente. El hombre que vi en el restaurante ayer no era el hijo que crié. No sé de qué es capaz. Entonces vamos a prepararnos para el peor escenario. Pasamos otras 2 horas preparando documentos. Un testamento que especificaba exactamente a quién le iba a dejar qué cosa. Un poder notarial muy limitado que solo mi hermana Florinda podría usar en caso de emergencia médica. Una declaración legal de que cualquier futuro préstamo a Carlos tendría que estar por escrito y firmado por ambas partes. Señora Chávez, hay algo más que necesito preguntarle, me dijo el licenciado antes de que me fuera. ¿Su hijo tiene acceso a su casa? ¿Tiene llaves? Sí, las tiene desde hace años. Le recomiendo que cambie las cerraduras hoy mismo. Y que instale cámaras de seguridad si es posible. ¿Usted cree que es necesario? Señora, en casos de abuso financiero, cuando se corta el flujo de dinero, los abusadores a menudo escalan su comportamiento. Pueden tratar de entrar a la casa para buscar joyas, documentos importantes, o simplemente para presionarla físicamente. Esas palabras me dieron escalofríos. ¿Carlos sería capaz de eso? El niño que había cuidado cuando tenía fiebre, que había consolado cuando lloraba, podría amenazarme o robarme. Pero recordé su expresión en el restaurante, la frialdad en sus ojos, la forma en que había tratado a Tania cuando ella dijo la verdad. Y supe que el licenciado tenía razón. Tenía que prepararme para lo peor. Salí de la oficina del abogado y fui directamente a una ferretería. Compré cerraduras nuevas para todas las puertas de mi casa. También compré un sistema básico de cámaras de seguridad que se podía instalar sin necesidad de un técnico. ¿Es para su casa, señora?, me preguntó el empleado, un joven llamado Antonio que me ayudó a cargar todo al carro. Sí, necesito sentirme más segura. Entiendo. Con tanta inseguridad que hay ahora, muchas personas están instalando cámaras. ¿Vive sola? Sí, vivo sola. Entonces definitivamente es buena idea.
¿Necesita que alguien le ayude con la instalación? No, gracias. Puedo hacerlo yo misma. Y era verdad. Durante todos esos años manteniendo a Carlos, había aprendido a hacer muchas cosas yo sola. Había cambiado llaves antes, había instalado sistemas eléctricos básicos, había reparado electrodomésticos. Cuando no tienes dinero para pagar técnicos porque se le estás dando todo a un hijo ingrato, aprendes a arreglártela sola. Llegué a casa a las 4 de la tarde, cargada de bolsas y con una determinación que no había sentido en años. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura de la puerta principal. Mientras trabajaba, recordé todas las veces que Carlos había llegado sin avisar, usando sus llaves como si mi casa fuera suya. Es que no quería molestarte tocando, mamá, me decía siempre. Pero ahora entendía que no era consideración, era control. Era una forma de recordarme que él tenía acceso a mi espacio, a mi vida, a todo lo mío cuando él quisiera. Mientras instalaba la segunda cerradura, sonó mi teléfono. Era Carlos. Mamá, necesitamos hablar, me dijo sin saludar siquiera. ¿De qué quieres hablar, Carlos? Del show que hiciste ayer en el restaurante. Lastimaste mucho a Marta, y Tania llegó a casa muy confundida. ¿Que yo había lastimado a Marta? ¿Que Tania estaba confundida? La audacia de este hombre me dejó sin palabras por un momento. Carlos, yo no hice ningún show. Tú y tu esposa me humillaron públicamente y yo simplemente dije la verdad. Esa no es tu verdad que decir, mamá. Son asuntos privados de nuestra familia. ¿Asuntos privados? Mi dinero es asunto privado de tu familia. Sabes que todo lo que nos has dado te lo vamos a devolver. Solo necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo, Carlos? ¿Otros 5 años? 10. No seas dramática. Ya hablamos de esto. No, Carlos. Ya no vamos a hablar de esto nunca más. No habrá más dinero, no habrá más préstamos, no habrá más transferencias. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Carlos volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Mamá, espero que entiendas las consecuencias de lo que estás diciendo. Me estás amenazando, Carlos. No te estoy amenazando. Solo te estoy diciendo que si dejas de ayudarnos, van a pasar cosas que tal vez no te gusten. Esas palabras confirmaron todos mis miedos. Mi hijo, mi único hijo, me estaba amenazando porque había decidido dejar de mantenerlo. ¿Qué tipo de cosas, Carlos? Bueno, tal vez Tania no pueda venir a verte tan seguido. Tal vez nosotros no podamos seguir incluyéndote en las reuniones familiares. Tal vez tengas que acostumbrarte a estar más sola. Ahí estaba. El chantaje emocional que había estado esperando. Carlos sabía que lo único que me dolería más que perder mi dinero era perder a mi nieta. Carlos, le dije con una voz más firme de lo que me sentía, si utilizas a tu hija para chantajearme, te prometo que vas a conocer una versión de mí que no sabías que existía. No te estoy chantajeando, mamá. Solo te estoy explicando cómo van a ser las cosas. Perfecto. Entonces ya sabemos los dos dónde estamos parados. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero continué instalando las cerraduras. Carlos había mostrado su verdadera cara. Ya no era solo ingratitud o frialdad. Era manipulación pura y dura. Pero yo ya no era la misma mujer que había estado tolerando abuso durante 5 años. Ahora era una mujer con un plan. Durante las siguientes 3 semanas, viví en una calma extraña. Era como estar en el ojo del huracán, sabiendo que todo alrededor era caos, pero experimentando una paz que no había sentido en años. No sonaba mi teléfono a las 6 de la mañana con emergencias financieras de Carlos. No tenía que revisar mi cuenta bancaria cada día para ver cuánto había desaparecido. Por primera vez en 5 años, mi dinero era completamente mío. Pero Carlos no se había quedado callado. Su silencio hacia mí contrastaba brutalmente con el ruido que estaba haciendo en las redes sociales. Algunas personas no entienden lo que significa la familia. Había publicado en Facebook 3 días después de nuestra llamada telefónica. Pero nosotros seguimos adelante, confiando en que Dios proveerá. La hipocresía me revolvió el estómago. El hombre que me había amenazado con quitarme a mi nieta ahora se hacía la víctima en Internet. Una semana después,
Publicó una foto de él y Marta en un restaurante caro con el caption: a pesar de los obstáculos, seguimos celebrando la vida. Almohadilla bendecidos, almohadilla familia unida, almohadilla Dios es fiel. ¿Obstáculos? Yo me había convertido en un obstáculo por negarme a seguir manteniéndolos. Pero lo que más me dolió fue la publicación que hizo al final de la segunda semana. Una foto de Tania sola, sentada en su cuarto, con el texto: mi princesa está triste porque algunas personas han decidido alejarse de nuestra familia. Pero siempre estaremos aquí para protegerla del drama y la negatividad. Estaba usando a mi nieta como arma emocional, pintándome como la abuela cruel que había abandonado a su familia. Y lo peor es que sabía que mucha gente le creería, porque Carlos siempre había sido muy hábil manipulando la narrativa. Decidí llamar a Tania directamente. Marqué su número de celular, ese teléfono que yo le había comprado para su quinceañero. Abuela. Su voz sonaba cautelosa, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Hola, mijita. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero, abuela, ¿es verdad que ya no quieres vernos más? Ahí estaba. Carlos le había lavado el cerebro a mi nieta, probablemente diciéndole que yo los había abandonado por egoísmo. Claro que quiero verte, Tania. ¿Quién te dijo eso? Papá dice que estás enojada con nosotros y que decidiste cortar la relación. Dice que hay personas tóxicas que es mejor alejar de nuestras vidas. ¿Personas tóxicas? Yo, que había sacrificado todo por esa familia, era ahora una persona tóxica. Mijita, tú puedes salir de tu casa sin que tus papás sepan. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar, y necesitamos hacerlo sin que ellos influyan en lo que me vas a decir. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de su escuela al día siguiente. Cuando llegué, Tania ya estaba ahí, con una expresión triste que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué ya no nos das dinero? La pregunta directa me sorprendió. ¿Tus papás te mandaron a preguntarme eso? No, pero todo en la casa está muy tenso. Mamá llora mucho y papá está siempre enojado. Dicen que van a tener que vender el carro y tal vez mudarse a una casa más pequeña. ¿Mudarse a una casa más pequeña? Carlos ganaba suficiente como cardiólogo para mantener a su familia. El problema no era falta de dinero, era falta de dinero gratis. Tania, tu papá te ha dicho por qué dejé de darles dinero. Dice que te pusiste egoísta porque te estás haciendo vieja y que ya no entiendes cómo funciona la familia. Cada palabra era una puñalada. Carlos no solo me había cortado de sus vidas, sino que estaba envenenando a mi nieta contra mí. Mijita, ¿tú crees que soy egoísta? Tania me miró durante un largo momento. No, abuela. Creo que mis papás se acostumbraron a que tú pagaras todo y ahora están asustados porque tienen que hacerse responsables de sus propios gastos. Mi nieta tenía 17 años, pero entendía la situación mejor que los adultos de su casa. ¿Y cómo te sientes tú con todo esto? Me siento mal porque sé que tú no hiciste nada malo, pero también me da miedo que ya no pueda verte. Te han prohibido verme. No directamente, pero papá dice que tú estás pasando por una etapa difícil y que es mejor darte espacio hasta que se te pase. Una etapa difícil. 5 años manteniendo a su familia habían sido reducidos a una etapa difícil que se me iba a pasar. Esa tarde, cuando regresé a casa, decidí hacer algo que no había hecho en años. Entré a mi computadora y abrí mi propia cuenta de Facebook. Había estado tan ocupada trabajando y manteniendo a Carlos que ni siquiera publicaba nada. Pero ahora tenía algo que decir. Escribí un post largo y pensado. No mencioné nombres, no hice acusaciones directas, pero conté mi historia. Hablé de una madre que había trabajado toda su vida para darle a su hijo las oportunidades que ella nunca tuvo. Hablé de los sacrificios, de los préstamos que nunca se devolvieron, de la ingratitud. Hablé de cómo el amor sin límites puede convertirse en abuso. A veces, escribí al final, el acto más amoroso que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. A veces, decir no más es la única forma de preservar tu dignidad y enseñarles a otros el valor de lo que perdieron. Publiqué el post y apagué la computadora. No quería ver las reacciones, no quería leer los comentarios. Solo quería que quedara registrado en algún lugar mi versión de la historia. Pero al día siguiente, cuando revisé mi teléfono, tenía 32 mensajes de texto.
Amigas de la oficina donde había trabajado, vecinos, familiares lejanos, todos expresando su apoyo. Muchas me contaron historias similares, de hijos adultos que abusaban financieramente de sus padres mayores. «Hiciste bien, Hortensia», me escribió mi prima Olivia. Ese muchacho necesitaba un límite desde hace años. Yo pasé por lo mismo con mi hijo, me escribió mi antigua compañera de trabajo. Hasta que no les quitas el dinero, no aprenden a valorar lo que tienen. Pero también tenía 3 llamadas perdidas de Carlos y un mensaje de texto que me heló la sangre. «Mamá, mañana voy para allá. Necesitamos hablar seriamente». No era una invitación. Era una orden. Y yo sabía que Carlos venía a confrontarme, probablemente a tratar de intimidarme para que volviera a darle dinero. Pero esta vez yo estaba preparada. Tenía mis cerraduras nuevas, mis cámaras instaladas, y mi teléfono listo para llamar a la policía si era necesario. Carlos había subestimado a su madre durante años. Estaba a punto de descubrir su error. Carlos llegó a mi casa el viernes por la tarde, como había prometido en su mensaje amenazante. Lo vi a través de la ventana antes de que tocara la puerta. Venía con esa expresión que conocía bien, la misma que ponía de niño cuando sabía que había hecho algo malo pero esperaba que yo lo perdonara sin consecuencias. Tocó el timbre 3 veces seguidas, después golpeó la puerta con el puño. «Mamá, ábreme. Sé que estás ahí». «¿Qué quieres, Carlos?», le grité desde adentro, sin abrir. «Necesitamos hablar. Ábreme la puerta. Podemos hablar así. Te escucho perfectamente. No voy a hablar contigo a través de una puerta como si fuera un extraño. Pues te vas a tener que acostumbrar, porque las llaves que tenías ya no sirven». Hubo un silencio. Lo escuché intentar meter su llave en la cerradura, confirmando lo que yo ya sabía. Había venido esperando entrar a mi casa sin mi permiso, como siempre había hecho. «Cambiaste las cerraduras». Su voz había subido una octava. «¿En serio llegaste a ese extremo?». «¿Qué extremo, Carlos?». «Proteger mi propia casa. Soy tu hijo, mamá. Esta es mi casa familiar. Esta es mi casa. La casa que hipotequé 2 veces para mantenerte. Y ahora es solo mía». Lo escuché pateando algo, probablemente la maceta que tenía junto a la puerta. Después se fue hacia la ventana de la sala y comenzó a tocar el cristal. «Mamá, abre esa puerta ahora mismo o voy a hacer un escándalo que van a escuchar todos los vecinos». «Hazlo», le respondí, manteniéndome firme aunque por dentro temblaba. «Y de paso explícales por qué tu madre de 67 años tiene que esconderse de su propio hijo». Carlos se quedó callado por un momento. Cuando volvió a hablar, había cambiado de táctica. «Mamá, por favor. Solo quiero hablar contigo. Podemos resolver esto como adultos». «¿Como adultos?». «Como cuando me amenazaste con quitarme a mi nieta si no te seguía dando dinero». «Yo nunca te amenacé. Solo te expliqué cómo iban a ser las cosas». «¿Y cuál es la diferencia?». «La diferencia es que tú estás exagerando todo, como siempre». Ahí estaba otra vez. Según Carlos, yo siempre exageraba, siempre era dramática, siempre malinterpretaba las cosas. Era su forma de invalidar cualquier queja legítima que yo pudiera tener. «Carlos, si quieres hablar conmigo, podemos hacerlo por teléfono. O puedes venir otro día y hablar civilizadamente, sin llegar con exigencias». «No puedo hablar por teléfono. Esto es serio. Necesitas entender lo que está pasando». «¿Qué está pasando, Carlos?». «Que por primera vez en 5 años tienes que pagar tus propios gastos». «Que Marta está embarazada». Las palabras cayeron como una bomba. Me quedé paralizada junto a la puerta, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». «Que Marta está embarazada. De 4 meses. Y los doctores dicen que es un embarazo de alto riesgo porque ella ya tiene 38 años. Marta embarazada. Otro bebé en esa familia que yo había estado manteniendo. Otro nieto que Carlos esperaba que yo pagara. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tiene que ver todo. Marta no puede trabajar, los gastos médicos van a ser enormes, y tú decidiste cortarnos el dinero justo cuando más lo necesitamos. Carlos, tú eres cardiólogo. Ganas suficiente dinero para mantener a tu familia,
incluso con un bebé en camino. No es tan fácil. Tenemos deudas, compromisos. No puedes simplemente cortar todo de la noche a la mañana. ¿Deudas de qué, Carlos? Silencio. Te pregunté de qué deudas hablas. Son cosas del negocio, inversiones que hicimos. ¿Qué inversiones? Mamá, eso no importa ahora. Lo que importa es que necesitamos que regreses a ayudarnos, al menos hasta que nazca el bebé. No. ¿Cómo que no? No, Carlos. No voy a seguir manteniendo a tu familia. Ustedes van a tener que encontrar la forma de hacerse responsables de sus propios gastos. Pero es tu nieto, o nieta. Es tu sangre. El chantaje emocional que había estado esperando. Carlos sabía que la idea de un nuevo nieto podría ablandarme, podría hacerme sentir culpable por negarle dinero a mi propia familia. Carlos, voy a amar a ese bebé con todo mi corazón, igual que amo a Tania. Pero amar a mis nietos no significa mantener económicamente a sus padres adultos. Tú no entiendes. Sin tu ayuda, vamos a perder la casa. Entonces vendan la casa y compren algo más pequeño, algo que puedan pagar con tu salario. Esa casa es el patrimonio de mis hijos. Esa casa la pagué yo. Y si ustedes no pueden mantenerla, entonces no les pertenece realmente. Carlos comenzó a golpear la puerta con más fuerza. Mamá, abre esta puerta. Esto es ridículo. Carlos, te voy a decir una sola vez. Aléjate de mi puerta o llamo a la policía. No te atreverías. Pruébame. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Cuando contestaron, hablé lo suficientemente alto para que Carlos me escuchara. Hola, tengo a una persona golpeando mi puerta y amenazándome. No quiere irse de mi propiedad. Está bien, gritó Carlos. Ya me voy. Colgué el teléfono, pero no me moví de junto a la puerta. Quería asegurarme de que realmente se fuera. Mamá, me dijo con una voz más calmada, esto no puede terminar así. ¿Cómo quieres que termine, Carlos? Quiero que regreses a ser mi madre. Yo siempre he sido tu madre. El problema es que tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste que yo era solo una fuente de dinero. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedirme dinero? Silencio otra vez. ¿Sabes qué día es hoy, Carlos? Viernes. Es el aniversario de la muerte de tu abuela. Mi madre. La mujer que vendió sus joyas para que tú pudieras estudiar. Y no me llamaste, no me mandaste un mensaje, no recordaste que este día siempre es difícil para mí. Se me olvidó. Se te olvidan muchas cosas, Carlos. Se te olvida que tengo sentimientos, que tengo necesidades, que existo para algo más que para financiar tu vida. Mamá, yo sí te amo. No, Carlos. Tú amas mi dinero. A mí me toleras cuando es necesario para conseguirlo. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo? Que yo tenga 67 años y no tenga ahorros para mi vejez porque se los di todos a un hijo que me trata como basura. Eso no es justo. Escuché sus pasos alejándose de la puerta. Pensé que se había ido, pero después lo escuché hablando por teléfono. Marta, no funcionó. Se puso loca, cambió las cerraduras. No quiso ni abrir la puerta. Sí, vamos a tener que usar el plan B. ¿Plan B? ¿Qué plan B? Esperé hasta escuchar su carro alejándose antes de asomarme por la ventana. Efectivamente, se había ido. Pero sus palabras me habían dejado inquieta. ¿Qué plan B habían estado discutiendo Carlos y Marta? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en el embarazo de Marta, en las deudas misteriosas que habían mencionado Carlos, en ese plan B que habían estado tramando. Pero sobre todo, pensé en la frialdad con la que mi hijo había hablado conmigo. No había habido amor en su voz, no había habido respeto, no había habido siquiera lástima. Solo había habido frustración porque su fuente de dinero fácil se había cerrado. Al día siguiente temprano, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Hortensia Chávez. Sí, soy yo.
Habla el licenciado Ignacio Fagundes, del despacho jurídico Fagundes y Asociados. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Su hijo Carlos me contrató para representarla en un asunto muy delicado. ¿Representarme? ¿En qué asunto? Señora, según los documentos que me mostró su hijo, usted está mostrando signos de senilidad y él está preocupado por su bienestar financiero. Necesitamos hablar sobre la posibilidad de establecer una tutela legal que proteja sus activos. Se me cayó el teléfono de las manos. Carlos había encontrado su plan B. Me quedé paralizada por varios minutos después de colgar el teléfono con el licenciado Fagundes. Carlos no solo había encontrado un plan B, había encontrado la forma más cruel y humillante de quitarme todo, declararme incapaz mentalmente para manejar mis propios asuntos. La tutela legal. Había escuchado de casos así en las noticias, hijos que conseguían que un juez declarara a sus padres mayores como incompetentes para administrar su dinero. Una vez que eso pasara, Carlos tendría control total sobre mis cuentas bancarias, mi casa, todo lo que poseía. Y lo peor de todo era que probablemente funcionaría. Un médico respetado, preocupado por una madre de 67 años que de repente había comenzado a comportarse de forma irracional, cortando el apoyo económico a su familia. Para un juez que no conociera toda la historia, podría parecer el inicio de demencia o algún trastorno mental. Pero Carlos había cometido un error. Había subestimado a su madre otra vez. Llamé inmediatamente al licenciado Tales Muñoz, mi abogado. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Mi hijo está tratando de obtener una tutela legal sobre mí. ¿Cómo dice? Venga ahora mismo a mi oficina. Una hora después estaba sentada frente al licenciado Muñoz, explicándole la llamada del supuesto abogado de Carlos. Señora Chávez, esto es muy serio. Si su hijo logra convencer a un juez de que usted no es competente mentalmente, puede quitarle el control de todos sus bienes. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a solicitar una evaluación psicológica y médica completa. Necesitamos documentar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Segundo, vamos a presentar una contrademanda por abuso financiero, usando toda la documentación que ya tenemos. ¿Usted cree que podamos ganar? Señora, usted está más lúcida que muchas personas de la mitad de su edad. Y tenemos pruebas documentadas de años de abuso financiero por parte de su hijo. Sí, podemos ganar. Pero va a ser una batalla. Pasé los siguientes 3 días en una serie de evaluaciones médicas y psicológicas. Exámenes de memoria, pruebas cognitivas, análisis de sangre, resonancias magnéticas. Todo para probar lo que yo ya sabía, que estaba perfectamente bien mentalmente. Señora Chávez, me dijo la psicóloga después de la última evaluación, usted tiene la claridad mental de una persona 20 años menor. No hay absolutamente ningún signo de deterioro cognitivo. Mientras esperaba los resultados oficiales, decidí hacer algo que debería haber hecho años atrás. Fui a la oficina de recursos humanos del hospital donde trabajaba Carlos. Señora Chávez, ¿en qué podemos ayudarla?, me preguntó la coordinadora de recursos humanos, una mujer llamada Selma Gallés que, irónicamente, tenía el mismo apellido que los padres de Marta. Necesito reportar una situación que podría afectar la reputación del hospital, le dije directamente. Le expliqué toda la situación, mostrándole la documentación del abuso financiero, las amenazas de Carlos, y ahora el intento de tutela fraudulenta. Señora Chávez, esto es muy grave. Un médico que abusa financieramente de su propia madre y luego trata de declararla incompetente para robar sus bienes. Esto va contra todos nuestros códigos de ética. Yo no quiero dañar su carrera, le dije, y era verdad. Solo quiero que sepan qué tipo de persona es realmente. No se preocupe. Esto se manejará de forma confidencial, pero definitivamente necesitamos investigarlo. Esa misma tarde, Carlos me llamó. Su voz sonaba desesperada. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué fuiste al hospital? ¿Cómo supiste que fui al hospital? Me llamaron de recursos humanos. Dijeron que habías hecho una denuncia contra mí. Reporté la verdad, Carlos. Reporté que estás tratando de robarme mis bienes declarándome incompetente mentalmente. Yo no estoy tratando de robarte nada. Estoy tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma.
de las decisiones irracionales que estás tomando. ¿Qué tiene de irracional dejar de mantener a un hijo adulto que me trata mal? Todo. Somos tu familia. Se supone que las familias se ayudan. Las familias se ayudan, Carlos. No se explotan mutuamente. Mamá, retira esa denuncia del hospital y cancela toda esta locura de los abogados. Podemos resolver esto en familia. No, Carlos. Ya no hay vuelta atrás. Te vas a arrepentir. Cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie, te vas a acordar de este momento. Ya estoy vieja, Carlos. Y ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia decisión. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, temblando. Pero no era miedo lo que sentía. Era rabia. Rabia por todos los años perdidos, por todo el dinero desperdiciado, por todo el amor no correspondido. Al día siguiente recibí una llamada del licenciado Muñoz con noticias que me cambiaron la vida. Señora Chávez, tengo buenas noticias. Primero, todas sus evaluaciones médicas y psicológicas resultaron perfectas. No hay ninguna base para una tutela legal. Segundo, el licenciado Fagundes que la llamó no existe. Carlos inventó esa historia para asustarla. ¿Qué? No hay ningún despacho jurídico Fagundes y Asociados registrado en la ciudad. Su hijo la llamó haciéndose pasar por un abogado para intentar intimidarla. El nivel de manipulación al que había llegado Carlos me dejó sin palabras. No solo había tratado de robarme legalmente, sino que había inventado una farsa completa para asustarme y hacerme pensar que ya era demasiado tarde para defenderme. Pero hay más, continuó el licenciado. Investigué las finanzas de su hijo, como me pidió. Está en una situación financiera mucho peor de lo que usted imagina. ¿Qué tan mala? Debe $120,000 en tarjetas de crédito. Su casa está en proceso de ejecución hipotecaria porque no ha pagado en 4 meses. Y hay una demanda civil en su contra por una inversión fraudulenta que hizo el año pasado. $120,000 en deudas. La casa en ejecución hipotecaria. Una demanda por fraude. Todo mi dinero no había sido para mantener el estilo de vida de Carlos, había sido para tapar sus deudas y sus malas decisiones financieras. ¿Qué puedo hacer con esta información? Podemos usarla en nuestra contrademanda. Vamos a demostrar que su hijo no estaba preocupado por su bienestar mental, sino desesperado por acceder a su dinero para pagar sus propias deudas. ¿Y el hospital? Ya comenzaron su propia investigación. Un médico que miente, que abusa de su familia, y que aparentemente ha estado involucrado en inversiones fraudulentas, su carrera está en serio peligro. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran terminado, sino porque finalmente tenía las armas para defenderme. Carlos había jugado sucio, había mentido, había manipulado, había tratado de robarme usando el sistema legal. Pero había subestimado a su madre una vez más. Yo había aprendido a defenderme. Y tenía las pruebas para destruir todas sus mentiras. Al día siguiente temprano, mientras tomaba mi café de la mañana, sonó el timbre. Era Tania, con los ojos rojos de tanto llorar. Abuela, ¿puedo quedarme contigo? ¿Qué pasó, mijita? Mis papás se pelearon toda la noche. Papá está desesperado porque dice que va a perder su trabajo por tu culpa. Mamá no para de llorar porque dice que van a perder la casa. Y yo ya no aguanto más el drama. Abrí mis brazos y mi nieta se refugió en ellos como cuando era pequeña. Claro que puedes quedarte conmigo, mijita, todo el tiempo que necesites. Abuela, ¿qué va a pasar? La verdad va a salir a la luz, Tania, y tu papá va a tener que enfrentar las consecuencias de todas sus mentiras. Y nosotros vamos a estar bien. Porque a veces, mijita, tienes que dejar que las cosas se destruyan completamente para poder construir algo mejor. Mi nieta se aferró a mí más fuerte, y yo supe que había tomado la decisión correcta. Carlos había elegido la guerra. Pero yo iba a ganar la paz. 6 meses después de que comenzara esta pesadilla, me encontraba sentada en mi nueva casa, una casita pequeña pero acogedora que había comprado en un barrio tranquilo. Era la primera vez en décadas que tenía una propiedad completamente libre de hipotecas. Completamente mía. El jardín era pequeño,
pero perfecto para las plantas de tomate que había sembrado la semana anterior. La casa anterior, esa que había hipotecado 2 veces para mantener a Carlos, la había vendido finalmente. Con ese dinero, más lo poco que me quedaba de mis ahorros después de años de mantener a una familia ingrata, había logrado comprar esta nueva casa y aún me sobraba dinero para vivir cómodamente. Tania vivía conmigo ahora. Oficialmente se había quedado temporalmente mientras sus padres resolvían sus problemas, pero ambas sabíamos que esto era permanente. Mi nieta había encontrado en mi casa la paz que no tenía en la suya. «Abuela, llegó una carta para ti», me dijo Tania, entrando a la cocina donde yo preparaba el almuerzo. «Es del juzgado». Tomé la carta con manos firmes. Ya no me temblaban como antes. Los últimos meses me habían dado una fortaleza que no sabía que tenía. Era la resolución final del caso. El juez había fallado completamente a mi favor. Carlos no solo había perdido su intento de tutela, sino que había sido ordenado a pagarme una compensación por abuso financiero. $150,000 que, según el juez, representaban una parte del dinero que me había quitado usando manipulación emocional. Pero la compensación monetaria no era lo más importante. Lo importante era el reconocimiento legal de que yo había sido víctima, no la madre loca que Carlos había tratado de pintar ante el mundo. «¿Qué dice, abuela?» «Dice que ganamos, mijita. Completamente». Tania sonrió, pero era una sonrisa triste. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo doloroso ver cómo se había destruido su familia. «¿Has sabido algo de tus padres?», le pregunté mientras guardaba la carta. «Papá perdió su trabajo en el hospital», me dijo con voz bajita. La investigación confirmó que había estado mintiendo sobre muchas cosas. Mamá tuvo que vender su carro y están viviendo en un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Carlos había perdido todo. Su trabajo, su casa, su reputación, su familia. Parte de mí, la parte que aún recordaba al niño que había criado sola, sentía lástima por él. Pero la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma sabía que esto era lo que tenía que pasar. Y el bebé. Nació la semana pasada. Una niña. La llamaron Esperanza. Esperanza. Mi segunda nieta, a quien probablemente nunca conocería por culpa de las decisiones de su padre. ¿Quieres ir a conocerla?, le pregunté a Tania. ¿Tú me dejarías? Claro, mijita. Ella es tu hermana, y son tus padres. Yo nunca te voy a prohibir que tengas una relación con ellos. Pero tú no quieres verlos. Me quedé pensando en esa pregunta durante un largo momento. ¿Quería ver a Carlos? ¿Quería conocer a mi nueva nieta? ¿Quería intentar una reconciliación? No, Tania. No quiero verlos. No porque los odie, sino porque ya no hay confianza. Y sin confianza, no hay familia real. Mi nieta me abrazó. Te entiendo, abuela. Y no te juzgo. Esa tarde, después de que Tania se fuera a visitar a sus padres y conocer a su hermana, me quedé sola en mi jardín. Era un día hermoso de primavera, y mis plantas de tomate ya comenzaban a mostrar los primeros brotes. Estaba regando las plantas cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Por un momento se me aceleró el corazón, pensando que podría ser Carlos. Pero cuando abrí, era Marta. Se veía terrible. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, y cargaba a un bebé que no podía tener más de una semana de nacida. Hortensia, por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Marta. Sí tenemos. Necesito disculparme contigo. La miré durante un largo momento. Esta no era la mujer arrogante que me había humillado en el restaurante meses atrás. Esta era una mujer quebrada, desesperada. Puedes hablar desde ahí, le dije, sin invitarla a pasar. Tienes razón en todo. Carlos me mintió sobre muchas cosas. Me dijo que tú tenías mucho dinero, que eras tacaña, que no querías ayudarnos porque eras egoísta. Nunca me dijo que estabas usando tus ahorros de jubilación para mantenernos. ¿Y qué diferencia habría hecho? Toda la diferencia del mundo. Yo nunca habría permitido que abusáramos de ti de esa forma. Pero lo permitiste, Marta, durante 5 años. Porque no sabía la verdad. Carlos manejaba todo el dinero, todas las cuentas. Yo pensaba que él ganaba suficiente para mantener nuestro estilo de vida.
¿Y las deudas? Las inversiones fraudulentas. Marta comenzó a llorar. No sabía nada de eso tampoco. Carlos me había dicho que eran inversiones legítimas, que iba a multiplicar nuestro dinero. Cuando todo se vino abajo, me enteré de que había estado mintiendo sobre todo. El bebé comenzó a llorar también, y Marta la meció suavemente. Era hermosa, con el cabello oscuro de la familia Chávez y los ojos grandes de su madre. ¿Cómo se llama? Esperanza, como te dijo Tania. Es un nombre bonito. Hortensia, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías perdonarme? No te pido que nos ayudes económicamente, no te pido que regreses a nuestras vidas. Solo te pido que me perdones por haberte tratado tan mal. Miré a esta mujer que había sido mi enemiga durante tanto tiempo, cargando a mi nieta que nunca conocería, llorando lágrimas de arrepentimiento real. Carlos sabe que estás aquí. No. Él dice que tú nos destruiste la vida, que todo es tu culpa. Pero yo sé la verdad. Nosotros nos destruimos solos con nuestra avaricia y nuestras mentiras. ¿Y qué van a hacer ahora? Carlos está buscando trabajo en otro estado. Dice que aquí ya no puede trabajar como médico después de lo que pasó. Vamos a tener que empezar de cero. Tal vez eso sea lo mejor para ustedes. Tal vez. Hortensia, hay algo más que necesitas saber. Carlos está enfermo. ¿Enfermo de qué? Depresión severa. Desde que perdió el trabajo, desde que se dio cuenta de todo lo que había perdido por su avaricia, no es el mismo. A veces pienso que si no fuera por las niñas, él haría algo drástico. Esa información me impactó más de lo que esperaba. A pesar de todo lo que había pasado, no quería que Carlos se lastimara. ¿Está recibiendo ayuda? Sí, está viendo a un psicólogo. Pero es un proceso muy lento. Dile que si realmente quiere sanar, tiene que empezar por aceptar la responsabilidad de lo que hizo. No puedes curar una herida que no reconoces que tienes. Marta asintió. Se lo diré. ¿Y Marta? Sí. Cuida a esa niña. Y a Tania también. Ellas no tienen la culpa de los errores de los adultos. Lo haré. Te lo prometo. Marta se fue, y yo regresé a mi jardín. Pero esta vez no estaba regando plantas. Estaba llorando. No por tristeza, sino por alivio. El perdón que le había dado a Marta no era para ella, era para mí. Era la última carga que necesitaba soltar para ser completamente libre. Esa noche, cuando Tania regresó de visitar a sus padres, me contó de su hermana pequeña, de cómo había ayudado a cambiarle el pañal, de cómo la bebé se había dormido en sus brazos. ¿Crees que algún día vas a conocerla, abuela? No lo sé, mijita. Pero no necesito conocerla para amarla. Y no necesito ver a tus padres para desearles lo mejor. ¿Los perdonaste? Perdoné a tu mamá. A tu papá. Todavía no. Pero tal vez algún día. ¿Y si él viene a pedirte perdón? Si viene con humildad real, si acepta completamente lo que hizo, si no trata de justificarse o culparme a mí, tal vez. Pero tendría que ser un Carlos muy diferente al que yo conozco. Esa noche, después de que Tania se durmiera, me senté en mi nueva sala, con una taza de té de manzanilla, mirando las fotos que tenía en la mesa de centro. Fotos de Tania en su graduación, fotos mías con mi madre, fotos de momentos felices que no incluían a Carlos. Me di cuenta de que por primera vez en años, era completamente feliz. No tenía la familia que había soñado, pero tenía la vida que merecía. Una vida libre de abuso, libre de manipulación, libre de chantaje emocional. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, soy Carlos. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero quería que supieras que estoy en terapia. Estoy tratando de entender cómo llegué a lastimarte tanto. No te pido perdón todavía porque sé que no me lo he ganado. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser una mejor persona. Te amo, y algún día espero poder demostrártelo con acciones, no con palabras. Leí el mensaje varias veces. No respondí, pero tampoco lo borré. Lo guardé, porque tal vez algún día, cuando Carlos realmente hubiera cambiado, podríamos tener esa conversación. Pero por ahora, yo tenía mi paz. Tenía mi casa, tenía a mi nieta,
Tenía mi dignidad recuperada. Me levanté, apagué las luces de la sala, y fui a revisar que Tania estuviera bien dormida. Mi nieta respiraba tranquilamente en su cama, con una sonrisa pequeña en los labios. Antes de irme a dormir, salí al jardín una última vez. Las plantas de tomate se veían fuertes bajo la luz de la luna. En unos meses darían fruto, y Tania y yo podríamos hacer salsa casera, como yo solía hacer con mi madre cuando era niña. Gracias, mamá, susurré al cielo estrellado, por enseñarme que el amor verdadero a veces significa decir que no. Cerré la puerta con llave, mis llaves, en mi casa, que yo había pagado con mi dinero, donde vivía con mi nieta que me amaba sin condiciones. Esta era mi victoria. No había gritado, no me había vengado, no había destruido a nadie. Simplemente había defendido mi dignidad y había construido una vida nueva sobre los cimientos de mi propio valor. Y eso, pensé mientras me quedaba dormida, era la justicia más dulce de todas.